Bueno, en el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo, agradezco al profesor Ramón Medero la invitación a participar en este seminario sobre espiritualidad de compromiso antiimperialista y voy a exponer algunas ideas que espero sean útiles para este seminario. Y básicamente tiene que ver con el rol de la espiritualidad en el nuevo mundo multipolar que está cada día avanzando más, haciéndose más manifiesto, expandiendo su poder y desafiando el unipolarismo al que, digamos, pretendió someter al mundo tras la caída del muro de la Unión Soviética. El polo atlantista anglosajón europeo, OTAN, con las alianzas fundamentales en el mundo del judaísmo, como es el sionismo, y en el mundo del islam, como es el de las monarquías aliadas a ese polo de poder. Hoy el escenario ha cambiado. Por un lado asistimos a la decadencia de ese poder unilateral, el retroceso, la crisis interna, la descomposición, a todo nivel, económico, cultural, militar, político, un debilitamiento, una suerte de caída, digamos, que se preanuncia, con alguna diferencia con respecto a lo que sucedió en el anterior polo de poder contrario, que era el de la Unión Soviética, pero con características cada vez más visibles de que este poder unilateral está en una fase final, terminal, porque el grado de descomposición, de división, fragmentación, de crisis, de enfrentamiento, de grieta, digamos, de confrontación interna hacia adentro del sistema, es tal que en todos estos frentes, digamos, tanto sea los centrales como los satelitales, están en profunda crisis. Mientras que por el otro lado avanza de forma sostenida, venciendo los obstáculos que le pone el poder unilateral el frente multipolar, ¿no? Con algunas expresiones como los acuerdos de Shanghái, el BRICS, la expansión de estos acuerdos, la inclusión de cada vez más países, el fortalecimiento de la red multipolar que tejen estas potencias, Rusia, China, India, Sudáfrica, bueno, Irán y Brasil, se suma Argentina, etc. El tema yo quiero dirigirme un poco a focalizar un poco en el tema de la espiritualidad en el frente multipolar del mundo que viene, el rol de la espiritualidad comprometida antiimperialista, porque con la caída del sistema capitalista anglosajón, de corte, como dijimos antes, de una visión religiosa más reaccionaria, tanto en el cristianismo como en el judaísmo como en el islam, aparece o surge otro tipo de lectura de las profecías, las religiones, sobre todo las abrámicas, la judía, la cristiana y la musulmana, conformando un verdadero nuevo frente abrámico, pero esta vez de carácter comprometido con la justicia social, la igualdad en términos políticos, ya no un poder de dominación, un poder de colonización, digamos, de abuso de poderes más débiles, de sometimiento, de explotación, sino con criterios más de horizontalidad, más de igualdad, más democráticos. Y si bien todavía en este campo
no hay duda que resta pulir a este frente multipolar en lo que hace a la atención de los derechos de los pueblos, la mejora de la calidad de vida de los pueblos y demás. Sin duda es un marco estructural de poder mucho más favorable para que esos fenómenos se den y los beneficios alcancen a la población llana. En el frente multipolar creciente quiero enfocar un poco en el rol de esta espiritualidad, quizás cuyo epicentro sin duda es la Revolución Islámica de Irán, que marca un cambio en el siglo XX en relación a el uso de la religiosidad. Algo se vivió en Latinoamérica en los 70 con la teología de la liberación, los obispos y sacerdotes del tercer mundo, lo que Perón, el presidente argentino, en los años 50 llamó mi iglesia, frente a la iglesia reaccionaria que se aliaba con el golpe a la institución constitucional y democrática del gobierno de Perón en el 55 y luego en el 76 también. Entonces, aquí también hubo una expresión de esa religiosidad comprometida espiritual cristiana y también la hay en menor medida en el judaísmo, por ejemplo el grupo Neturei Karta y todos aquellos judíos que han rechazado el sionismo como una política de colonización, de ocupación, de invasión y un brazo imperialista en la región del sudoeste occidental, o mal llamado Medio Oriente. Entonces, la Revolución Islámica sin duda le ha dado fuerza al rol espiritual, religioso, a la lectura revolucionaria, abrámica, de Jesús, de Moisés, de Mohammed, del Islam, del cristianismo, del judaísmo, abriendo una nueva era, que es el rescate de los valores espirituales, tradicionales y religiosos, que después los vamos a ver en la Rusia, que queda en pie después del desmoronamiento de la Unión Soviética marxista, o pseudo-marxista si quieren. Lo importante es que se rescata, digamos, el rol de la espiritualidad, lo que es la ortodoxia cristiana en el mundo, en la Federación Rusa, como un ingrediente, pero esta vez con una visión de compromiso antiimperialista, etc., donde se logra, de alguna manera, amalgamar la tradición espiritual del pueblo ruso con su visión antiimperialista, digamos, legada de la etapa comunista. El epicentro de este movimiento fuerte espiritual es sin duda el de la República Islámica de Irán, porque la República Islámica de Irán, a diferencia de Rusia y a diferencia de lo que sucede en América Latina, va a ser, por un lado, una revolución del tercer mundo, en eso la emparenta con el movimiento revolucionario cristiano de América Latina, pero por otro lado va a ser una revolución espiritual, religiosa, triunfante, frente a los poderes imperialistas, frente a las agresiones imperialistas y frente a los intentos de boicotear, de voltear o de, digamos, destruir esa revolución. Cosa que desgraciadamente no vimos, no pudimos ser testigos que ocurra o que ocurriese en el continente sudamericano, o centroamericano y sudamericano. Con lo cual hay que prestarle una particular atención al fenómeno de la República Islámica de Irán por el hecho no solamente que pudo sobreponerse a las agresiones, a los golpes de Estado, después de la Revolución del 79 contra el rey, hubo una serie de golpes de Estado fallidos, digamos, neutralizados por la revolución, por el movimiento revolucionario. Y luego, no hay que olvidar los problemas internos, pero sobre todo la guerra impuesta de Irak, de Saddam Hussein, el dictador iraquí, haciendo un acuerdo con Estados Unidos, con Donald Rumsfeld, el ministro en aquel entonces de guerra del gobierno de Bush hijo, no, de Bush padre me parece, sí,
equivoco, creo que ya Reagan no estaba, ahora no recuerdo bien si era Reagan o era un republicano, en definitiva, ¿quién? Bush padre o Reagan, que deciden atacar a Irán, a pesar de que Estados Unidos estaba distanciado con Irak, porque Irak tenía un partido político más proclive a la Unión Soviética, pero en ese entonces se unieron los dos, los de poder, la Unión Soviética con los norteamericanos, para convencer a Saddam de atacar a Irán y destruir la revolución islámica en la Unión Soviética, buscando, digamos, anexar a Irán a su esquema de poder, o bien parte de Irán repartirlo, digamos, con Estados Unidos. Hay una sociedad ahí que no nos debe sorprender, porque esa misma sociedad se produjo en la Argentina, en el golpe del 76, y también en el golpe del 55. Es decir, desgraciadamente a la Unión Soviética en aquel entonces le convenía la importación de los alimentos de Argentina y apoyó el golpe de Estado. Esto es materia de estudio, pero es reconocido, que no quiere decir que todos los marxistas, mucho menos, tuvieran esa postura, pero el Partido Comunista oficial y demás estuvo con la dictadura. Y no quiere decir que todos los miembros del Partido Comunista, pero el tema es que entonces la particularidad de la Revolución Islámica es, por un lado, es un país del tercer mundo, no estamos hablando de Rusia, ni de China, ni de la India, y por otro lado es una revolución triunfante, que se enfrenta a los dos polos de poder, y a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en Argentina, cuando se unió a la Unión Soviética de Estados Unidos e Inglaterra, aplastaron la revolución nacionalista en Argentina en el año 55 y de vuelta en el 76, y destruyeron todo el proceso de industrialización que se había dado en la Argentina. Y el proyecto de unión sudamericana que impulsaba Perón para darle un volumen suficiente, digamos, un contenido, un poder suficiente para ingresar en el mundo de los poderes continentales, de los grandes bloques de poder continental mundial, sin que seamos sometidos a un saqueo de recursos y a la fragmentación que de alguna manera da pie para ese saqueo que sufrimos en Sudamérica, en Latinoamérica, que nos somete a deudas externas, pobreza y demás, a muchos países, salvo aquellos que, digamos, se han intentado liberar mediante revoluciones de carácter socialista o comunista, pero que a su vez sufren el boicot y todo el enfrentamiento y demás, que también los llena de privaciones, pero bueno, ellos están en su lucha por su autodeterminación y de alguna manera enfrentan todas esas problemáticas en un proceso muy difícil, muy costoso, pero donde se encuentra también la ayuda del Frente Multipolar para sobrellevar esa búsqueda de independencia y soberanía. Y esa es otra de las características del florecimiento de este mundo multipolar, que influencia en nuestra región para apoyar aquellos movimientos que busquen salirse del esquema de dominación y explotación del dominio anglosajón. Hay cuestiones importantes para ver en esta revolución islámica. Una es, bueno, el mito de la asociación que se hacía casi automáticamente entre religiosidad y poder imperial o poder reaccionario, a partir de que, como dijimos, la revolución islámica logra triunfar frente a los poderes establecidos, mostrando que el tema del secularismo, la división tajante entre política y religión, es un concepto perimido, es un concepto que no tiene fundamento real, no es científico, digamos así, porque basta un caso para contradecir los hechos y entonces la ley cae por propio peso, y entonces hay que analizar el fenómeno de la religiosidad
y de los alcances de la religiosidad en la autodeterminación de un pueblo, en los sacrificios que conlleva esa autodeterminación y las posibilidades reales de triunfo que otorga esa espiritualidad, que entonces va a dar por tierra con el concepto secular de que cada vez que se mezcla religión con poder, se transforma en un poder reaccionario, en un poder fanático, en un poder que se expande por la fuerza, en un poder dogmático, en un poder irracional, etc. Todo eso. Y además en un poder que se opone a la ciencia, a los avances tecnológicos, a los derechos individuales, a los derechos humanos, etc., cosa que queda desterrada. La República Islámica es un país totalmente industrializado, que punta en tecnologías de primer nivel mundial. Nunca tuvo problemas ni la República Islámica ni la historia del Islam con las ciencias, sino que ha propiciado el desarrollo de la ciencia en la Edad Media, cuando las ciencias sufrían una marginalidad por parte de esa visión reaccionaria de la religión que imperaba, unida a las cortes, y que mantenía muchas veces a los pueblos en la ignorancia. No siempre, porque también la religión, aún en aquellos periodos, fue motivación de estudio, avances científicos y demás, y tampoco es cierta la visión de que la religión, aún en la Edad Media, tenía todos esos aspectos que la Revolución Francesa le va a criticar y que la modernidad le va a criticar. Ahí también hay una exageración, hay una visión deformada de la realidad, muy contraria a lo religioso, para nosotros de forma excesiva, y el rebrote espiritual en el siglo XX en el mundo, y sobre todo en el frente multipolar, de cara a un mundo más justo, muestra que esta visión extrema de la religiosidad como algo negativo y algo retrógrada y demás está perimida. Puede tener ese aspecto, no lo negamos, pero también tiene el otro, y hay que ser justo y equilibrado y equitativo y rescatar los elementos positivos que la religión y la religiosidad en los pueblos ha aportado a lo largo de los siglos, tanto en materia de derechos humanos, tanto en desarrollos tecnológicos, científicos en su momento, en valores, tradiciones, e incluso en luchas por independencia, soberanía, dignidad y demás. Nosotros en ese sentido en Latinoamérica rescatamos cosas positivas de, por ejemplo, la orden jesuita que desarrolló en Sudamérica, que fue expulsada por el poder de turno, por los traficantes de esclavos y por los poderes establecidos, de modo que incomodó al poder, y de ahí esa mestizaje cultural que provocó esta orden jesuita en aquel entonces, más con un carácter mucho más humano, más evangélico se puede decir, más religioso, generó mucho lo que fue la primera industria, digamos, de la revolución, la industria de armas, y propició también en toda esa región, digamos, del Río de la Plata, digamos, y de la cuenca del Paraná y toda la zona, digamos, de la Mesopotamia, toda la zona del litoral argentino, paraguayo, sur de Brasil y Uruguay, generó digamos, ese terreno donde las luchas por la independencia, las luchas por la soberanía, las luchas contra el imperio inglés generaron sus mejores exponentes. De modo que nos parece que hay que tener una visión equilibrada a la hora de juzgar el tema religioso, y no se puede soslayar ya de ninguna manera el factor positivo en lo que hace al compromiso, a la movilización, a la fuerza y a los sacrificios que conlleva, no solamente la vida del pueblo, que es muy sacrificada de por sí, la pobreza, las limitaciones, sino además los sacrificios que conlleva una lucha de liberación. Y cómo la religiosidad cala hondo en el corazón de los pueblos, porque justamente esa visión de la trascendencia
donde no todo es valle de lágrimas, donde no todo es negativo, donde no todo es desesperanza para el pobre, para el hombre simple, para el ser humano en general, porque el ser humano padece enfermedades, vejez, muerte. Y la religión no es que sea un invento, digamos, para aplacar estas angustias, sino que es realmente algo que está en la naturaleza humana, que brota en la naturaleza humana. Por eso la Unión Soviética no pudo terminar y desarraigar la religiosidad, y ni bien que la Unión Soviética volvieron todas las iglesias. Y en ese sentido las revoluciones también comunistas en Sudamérica han hecho progresos en el sentido de la eh, revalorización. Yo recuerdo una frase del Che que decía: los cristianos que luchen, que si son cristianos han de ser revolucionarios, estar en las filas revolucionarias, no en las filas de la reacción. Un verdadero hombre de fe no puede ser un explotador, no puede ser un colonizador, no puede ser un invasor, no puede ser un saqueador, no puede ser alguien que apoye, digamos, a este capitalismo salvaje, como lo denominan los papas. De modo que, más allá de los diferentes matices que hay entre los distintos papas, pero lo cierto es que, bueno, la religiosidad, por otra parte, está jugando un rol muy importante, y el imperialismo eso lo vio. Por eso el imperialismo hace una manipulación de lo religioso en aras de favorecer sus propios intereses, y lo vimos en Sudamérica con los movimientos evangélicos pro-norteamericanos, pro-israelíes, apoyando a Bolsonaro, el golpe de Estado en Bolivia, y algunas otras expresiones en la región que las iglesias electrónicas, digamos, todos esos fenómenos tendientes a una manipulación del fenómeno religioso en Sudamérica. De modo que detrás ahora del movimiento este que se dice entre comillas libertario en la Argentina, bueno, la influencia del sionismo en estos movimientos es muy muy fuerte y muy visible, y por lo tanto esta manipulación de lo religioso y lo espiritual responde a una necesidad que por supuesto siempre el imperialismo se las ingenia para manipularlo, deformarlo, domesticarlo, digamos, en provecho propio, pero esa realidad existe, está. Y lo que creemos que hay que dedicarle un párrafo muy importante también en este sentido es ver qué es lo que está viendo el enemigo, y ver desde la amistad con los pueblos justamente esas necesidades, eso que está arraigado en el ser del pueblo, que es esa religiosidad natural, que justamente una religiosidad bien entendida hace que aflore las posturas comprometidas, tercermundistas, de la liberación, etc. Y eso, si bien ha tenido una caída en este sector del mundo por las dictaduras, ¿no? En el caso de los sacerdotes y obispos del tercer mundo fueron aplastados por las dictaduras. Luego la caída de la Unión Soviética también hizo desteñir al movimiento de liberación, la teología de la liberación en otros países de Latinoamérica, pero esto es algo que de alguna manera va a reflotar. Nosotros creemos que la religiosidad está ahí siempre, digamos, latente. Y yo quería decir una o dos cosas más, porque no quiero extender demasiado, son 23 minutos de video. Yo quiero decir algo que es el factor religioso. No solamente en el caso de la República Islámica tenemos un sistema que logra vencer a los dos polos de poder, logra vencer todos los obstáculos, y nosotros eso lo valoramos mucho. Nosotros en Argentina tuvimos enfrentamiento con el polo anglosajón, nos ocupa las Malvinas, tuvimos guerras con ellos, hemos rechazado invasiones en el siglo XIX, y nos hemos enfrentado en el siglo XX. En el siglo XX no nos ha ido tan bien militarmente como en el siglo XIX, pero esa cultura latente está en la población argentina. Creemos que es por eso el ensañamiento con la población, con el país, no solamente por su riqueza, sino por su peligro, culturalmente hablando, de que sienten o que experimentan estos poderes. En el caso de la República Islámica, digamos, no solamente logró triunfar, nosotros desde esta postura en que nos hemos enfrentado también y que no hemos tenido la bendición del triunfo, valoramos mucho ese triunfo. Y por otro lado, pensemos dos cuestiones muy importantes. Primero, tres cuestiones importantes. Primero, que la Revolución Islámica se ha sobrepuesto a
todo el enfrentamiento y toda la hostilidad que, al decir de los propios norteamericanos, no hay país que haya sido y sea tan sancionado por Estados Unidos como es Irán, con guerras, invasiones, boicots de todo tipo, propaganda para qué decir, ustedes la pueden ver a diario. Y sin embargo, la República Islámica no solamente se sobrepuso, sino que además se ha expandido en la región y ha contribuido a triunfos fuera de sus fronteras. El caso de Irak, el caso de Siria, el caso del Líbano, el caso de Afganistán y el caso del Yemen. Y el caso de Palestina. Con lo cual, es decir, tiene una dimensión extraordinaria. Por otra parte, todo eso siempre contra la corriente imperial que intenta destruir esta revolución. Por otro lado, tiene también otro ingrediente muy interesante, y es como en su momento, en solidaridad con la revolución venezolana, bolivariana, manda sus barcos, rompe el boicot norteamericano en el Mare Nostrum, que ellos llaman el Caribe, y le lleva nafta, le lleva, digamos, reparación de refinerías y todo tipo de ayuda para superar el boicot energético que estaba asfixiando a Venezuela, la Venezuela, digamos, de Chávez y Maduro. Entonces, en ese sentido, imaginemos la proyección que tiene este movimiento de liberación islámico cuando el mundo islámico esté en una situación mejor, si aún estando bajo todo tipo de presiones, logra, digamos, esa solidaridad tan lejos de sus fronteras, en propio territorio, digamos, del enemigo, y por otra parte también el hecho de que lo haya, digamos, podido hacer con éxito, haya podido aguantar todo lo que eso implica y se haya hecho respetar y haya logrado un lugar en el concierto, un lugar fundamental en el concierto de el Frente Multipolar que hoy, digamos, está consolidándose frente al poder en retroceso del unipolarismo. Nosotros creemos que, como dije antes, este concepto de justicia que maneja la religiosidad profética verdadera, auténtica, ¿no? Persigue la justicia y lo demás se dará por añadidura, decía Jesús. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, hay una voluntad de Dios, un gobierno de Dios en la tierra, que es un gobierno de justicia. Nosotros rechazamos de plano el secularismo y creemos que el secularismo es una forma de manipulación de modo de quitarle al alma del pueblo su factor de resistencia, digamos, ¿no? Que son los valores espirituales. Sabemos que materialmente hablando los pueblos no tienen esa capacidad, digamos, de igualar el poderío imperial, materialmente hablando, pero sí lo superan con creces en el orden espiritual y moral, con lo cual, así como el paradigma de David contra Goliat, con la ayuda de Dios, David lanza una piedra y vence al gigante imperial y libera a su pueblo. Bueno, Moisés también con el faraón, Jesús con el César, etc. Y Muhammad con Abu Sufyan y la dictadura idólatra de Meca y de la península arábiga. De modo que la revolución islámica representa un retorno, o más que un retorno, digamos, una manifestación de la visión profética revolucionaria. Por eso se enfrenta al rey, que era un agente inglés y norteamericano. Y en ese sentido logra este aporte que para mí es fundamental, que el enemigo, como dije, lo ha visto, por eso interviene en la manipulación, una nueva expresión, digamos, de a sabiendas de que materialmente no es suficiente para cohesionar un poder, que necesitan de una pseudo religiosidad al menos. Bueno, cuando el Frente Multipolar se vaya consolidando, estas presiones sobre la República Islámica van a ir cesando, sobre toda la resistencia en la región van a ir cesando. Entonces imaginemos lo que puede llegar a pasar si un poder ha triunfado frente a toda la enemistad y hostilidad
desaparecida esa efectividad de la hostilidad, lo que puede llegar a brindar al mundo y en especial a Latinoamérica, ya que en su momento de mayor hostigamiento lo hizo, de modo que ¿qué podemos esperar de un mundo islámico en general liberado? Eso nos parece un tema a tener en cuenta y a trabajar y profundizar. Por supuesto, en Latinoamérica podemos hacer un gran aporte a este movimiento multipolar creciente. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica tenemos una condición de oprimido, lo cual nos pone en el bando no del opresor, sino del oprimido. Y en segundo lugar, históricamente, ¿no? En segundo lugar, no tenemos digamos, atisbos ni ínfulas de imperio, nunca fuimos imperio, no tenemos esa situación, no queremos imponernos a los demás, de modo que frente a los grandes poderes, digamos, nacionalistas, muchos de ellos, digamos, con pasados imperiales o con presentes imperiales, creemos que Latinoamérica le puede dar a ese movimiento multipolar debido a su fundamentación mestiza, digamos así, un carácter universal, un carácter de superación, digamos, de los sectarismos, de los antagonismos, de los conceptos de poder como dominación y demás. Es decir, puede ofrecer una suerte de lubricante, digamos así, a ese poder por justamente ser una identidad y una cultura y una forma de ser de carácter universal, cósmica, como llaman la raza cósmica de Vasconcelos. Yo creo que nosotros rescatamos algunos aspectos de lo que es la diplomacia, llamamos la diplomacia del Papa, del Frente Multipolar. Por ejemplo, cuando el Papa Francisco se opuso a la guerra en Siria, hizo un llamado a parar esa guerra, a parar esa invasión, se puso del lado multipolar. Tenemos una consideración muy alta y positiva de su visita a Irak y al líder chiita en Irak, Ayatollah Sistani. Creemos que eso es un paso muy importante en la unión estratégica cristiano-islámica de carácter antiimperialista. Sus denuncias al desorden financiero, es decir, al llamado al Fratelli Tutti, creemos que es una medida correcta, es decir, un mundo solidario de fraternidad y no a esta globalización financiera que hace desastres con la sociedad y con el medio ambiente y con la cultura y con la familia. Para nosotros el tema de la familia es un tema fundamental, lo dijo el Seyed Raisi en las Naciones Unidas. La guerra no es solamente las invasiones, los bombardeos y demás, también hay una guerra, no es solamente contra los libros sagrados, en el caso de la quema del Corán, que salen algunos países, gobiernos a apoyar esa quema como una expresión de la libertad de expresión, cosa que es absurdo, un insulto. Ellos no son partidarios de la libre expresión porque son muy censuradores de las expresiones del otro, sobre todo de los oprimidos. Y por otro lado, no es solamente invasiones, ocupación de territorio, saqueo de recursos o insulto del libro sagrado, creencias y demás, sino que además es también un ataque muy fuerte a la familia, donde creemos que la destrucción de la familia es una manera de socavar la resistencia de los pueblos. La desintegración familiar es una situación que deja desamparado, aislado al individuo, debilitado y por ende manipulable. De modo que hay muchos aspectos para pensar en forma conjunta. Nosotros reivindicamos los derechos de la mujer, no somos feministas, creemos en la complementariedad. Algunos de ustedes van a decir, pero los musulmanes no tratan bien a la mujer. Miren, nosotros hicimos primero que la propaganda, hay que tener cuidado con la propaganda imperial. Nosotros no podemos conocer lo que está sucediendo en Latinoamérica a través de los grandes medios hegemónicos. Bueno, no conozcan al Islam a través de los grandes medios hegemónicos y lo que está pasando en el mundo islámico.
No queremos decir con eso que en el mundo islámico sea todo color de rosa. Muchos de los gobiernos del mundo islámico son colonias occidentales. El ISIS fue creado por las potencias occidentales, confesado por ellos mismos, dicho por Trump, etc. Trump asesinó al héroe de la resistencia contra el terrorismo, que era el mártir Suleimán. Por lo tanto, bueno, hay que tener mucho cuidado con las propagandas de los medios hegemónicos e imperiales contra la situación de la mujer en la República Islámica. En una revolución interviene el pueblo. Una revolución fue la revolución islámica sostenida por el pueblo, porque no se apoyó en ninguna potencia. Les recuerdo, enfrentó a los dos polos de poder simultáneamente, la Unión Soviética y Estados Unidos en aquel entonces, y Europa y las monarquías. De modo que sin el apoyo del pueblo, esa revolución no solamente no hubiera triunfado, no se hubiera sostenido en pie. Y cuando hablamos del apoyo del pueblo, la mitad son mujeres. De modo que la participación activa de la mujer iraní en la revolución es muy grande. Por supuesto, es una guerra blanda, mucho dinero para que la mujer iraní caiga bajo los influjos occidentales de pseudo libertad, pero la resistencia no la muestran, la verdadera situación de Irán no la muestran, y toman algunos elementos y fabrican escenarios, y esto hay muchísimo. Es decir, no queremos decir que sea todo ideal y perfecto, no, pero en un gran porcentaje hay una distorsión, ¿no?, de los valores revolucionarios y de los avances del pueblo iraní en materia de derechos. Y bueno, y eso creo que es parte de esta confrontación y ese hostigamiento que ellos, de acuerdo a los dichos de los presidentes norteamericanos, en ningún país ha sido o ha sufrido la sanción, el nivel de sanciones que sufre esta revolución. Con lo cual, creo que todos estos son elementos para fortalecer el pensamiento, el análisis, la investigación, la discusión, el debate sobre el rol de la espiritualidad. Creemos que en la medida que los valores espirituales sean los valores espirituales comprometidos, antiimperialistas, de justicia social, de dignidad, de derechos sociales, etcétera, que son la religiosidad profética bien entendida. Basta leer los evangelios, la Biblia en gran parte, y sobre todo el Corán. Nosotros leemos los libros sagrados a la luz del Corán, y en ese sentido creemos que le otorgará a la fuerza de la resistencia en Latinoamérica un poder muy grande, el hecho de revalorizar esta visión, esta lectura de lo religioso, y no la reaccionaria, no la que fomenta el sometimiento, no se puede, digamos, el dejar para el otro mundo, digamos, y soportar todo el calvario en este mundo. Creemos que esa es una visión distorsionada. Si Jesús hubiera tenido las fuerzas necesarias, hubiera enfrentado de otra manera al imperio, ¿no? Pero él dijo, inclusive lo dice en uno de los evangelios, dice, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, si yo tuviera, digamos, las fuerzas necesarias, no hubiera permitido el triunfo de los hipócritas. No lo dice con esa palabra, el triunfo de los hipócritas, pero digamos, no hubiera permitido que manipulen, digamos así, la religión de Moisés o el judaísmo o el mensaje como lo han hecho. De modo que él dijo, ¿no?, cuando le preguntan qué pedirá Dios Todopoderoso, digo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El reino de Dios no es el reino de los cielos. Sí, en los cielos no hay libertad, no hay imperio en los cielos. Una vez muertos no tenemos allí poder. Más allá de la muerte, el que gobierna es Dios, se acaba, y lo que se hace es un juicio sobre lo hecho en este mundo. Es decir, la verdadera disputa está en este mundo, y el reino de Dios es en este mundo. Y eso es lo que altera a los imperios. Cuando la religiosidad, el milagro, la fuerza espiritual en movimiento, digamos, brega por sus derechos y por el fin de la opresión, la injusticia, la mentira, la falsedad, el saqueo, etcétera, etcétera. Bueno, gracias una vez más, y esperemos que la intervención sea útil. Muchas gracias.